Prospectiva y perspectivas. Oaxaca. Sol de los arenales. Buenos días comunidad Vasconcelos. Hoy nos encontramos en este segundo episodio del podcast titulado Oaxaca Retrospectiva y Perspectivas. Y el día de hoy pues vamos a hablar de un tema súper interesante, muy vigente, que es Oaxaca y la gentrificación. Pues invitar a escuchar este podcast a la comunidad Vasconcelos, pero también a todos los y las interesadas e interesados que no formen parte de esta comunidad, pero que les interese el tema. Yo creo que es un momento de realizar también una serie de reflexiones sobre este, pues no sé si sea fenómeno, pero sí ha tenido sus efectos, tiene problemas de carácter social, de carácter cultural, urbano, y pues son otros puntos, ¿no?, que también hay que considerar referente a esta temática. Así que la invitación es para que permanezcan con nosotros. Estamos en estos momentos también viviendo un fenómeno astronómico que no ocurre con frecuencia, que pues ocurre, la última vez fue en 1991 y el siguiente evento ocurrirá en el año, según los expertos, en el año 2056. Entonces seguramente pues muchos estarán más en esa parte, ¿no? Sin embargo, también los invitamos las invitamos también para que nos escuchen. Si no lo pueden hacer en ese momento, pues lo puedan hacer más adelante a través del video que va a quedar alojado en esta página de la Universidad José Vasconcelos, de Vasconcelos Radio, y de esta manera pues poder interactuar. El día de hoy también quienes estén en línea y puedan también interactuar con nosotros, realizar un comentario, alguna pregunta, con mucho gusto también lo vamos a ir observando y leyendo en estos momentos. También quiero aprovechar también este espacio para señalar, ¿no? En la sesión anterior decíamos que cumplimos 30 años como institución, la Universidad José Vasconcelos, pero también Vasconcelos Radio cumple en este año su 18 aniversario y está también festejando a través de una serie de actividades. Ojalá ustedes puedan ver la programación, puedan entrar en el historial de la página de Facebook de Vasconcelos Radio. Encontrarán una serie de actividades que se han llevado a cabo también en ocasión de los 18 años de esta importante radio universitaria. Entonces, antes de continuar, pues quiero presentar a nuestra invitada el día de hoy, a la maestra Andrea Concepción Zurita Cruz. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias por la invitación y felicitar a usted por el proyecto que se está haciendo, pero también a la universidad, no solamente por el 30 aniversario, sino ya por toda la trayectoria y los proyectos tanto sociales como económicos que está impulsando y que obviamente abona y apoya a nuestros estudiantes, pero en general a la sociedad, porque finalmente tenemos productos como estos que no deberían nada más quedarse aquí en esta comunidad, sino salir hacia la sociedad oaxaqueña en general, porque al final del día es el trabajo también de una universidad, ¿no? Hacer conciencia y crear no solamente hacia el interior, sino también hacia lo que es la sociedad. Por supuesto. Gracias. Y bueno, yo la voy a tutear porque así nos hemos llevado siempre, entonces espero que no haya ningún problema. Maestro. Bueno, voy a leer rápidamente la semblanza de Andrea. Su formación académica es maestrante actualmente en Mercadotecnia Digital en la Universidad Innova de Chiapas. Es licenciada en Relaciones Internacionales por nuestra universidad, la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca.
Bueno, entre otras actividades académicas que he llegado tomado son cursos, por ejemplo, de masculinidad, modelos para transformar en el Instituto Nacional de las Mujeres. También tomé un seminario sobre violencia contra las mujeres, esto en la Universidad Autónoma de Morelos y la Comisión de Derechos Humanos de Morelos. También un seminario en políticas públicas por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. También un diplomado en gestión de proyectos sociales, esto a través de Indesol y la UNAM. Entre su experiencia laboral tenemos, es actualmente docente en esta Universidad José Vasconcelos, desde 2020 a 2023, y también en la red de escuelas universitarias del sureste y en el Instituto Univita. Ha sido, en otras actividades laborales que ha tenido, supervisora comercial en Nestlé, auxiliar de exportaciones y comercio en Mezcal Cochel, ok. Coordinadora de vinculación social en Congregación Mariana Trinitaria, ha sido supervisora de operaciones en Grupo Industrial Ferretti, encargada de comunicación social en Cedesol. En el extinto Cedesol. Extinto Cedesol, ahora Secretaría de Bienestar, ¿no? Bueno. Ha impartido talleres y pláticas, por ejemplo, el taller Protocolo de Modelo de las Naciones Unidas en esta Universidad José Vasconcelos. También ha impartido el taller Braiding Personal en redes sociales. Y ha dado pláticas también sobre el derecho de las infancias de migrantes en conversatorio en temas de derecho de migrantes oaxaqueños, y también impartió un taller sobre derecho de extranjeros en México, regulación jurídica de la migración e inversión extranjera. Bueno, pues vamos a empezar entonces a platicar sobre este tema que resulta, desde mi punto de vista y de ella seguramente, sumamente interesante para entender una serie de problemáticas, una serie de situaciones que vemos en la vida diaria seguramente, pero que no nos hemos dado cuenta y que tienen que ver con los efectos de lo que es la gentrificación. Pero seguramente si estamos dentro si estamos dentro de lo que es un ambiente, en un espacio académico, seguramente nos queda un poquito más claro lo que es la gentrificación. Sin embargo, posiblemente haya algunos de quienes nos estén escuchando o nos vayan a ver posteriormente que quizás haya escuchado esporádicamente la palabra o nunca haya escuchado la palabra gentrificación. Claro. Entonces es importante primero entender, ¿no? Tratar de explicar un poco a quienes nos estén escuchando qué entendemos por gentrificación. Claro. Bueno, para empezar, la gentrificación actualmente, cuando nosotros escuchamos esta palabra de gentrificación, probablemente lo estamos asociando con un fenómeno negativo. Y propiamente la gentrificación, pues como bien lo mencionaba hace un momento, es un proceso, es un fenómeno social que estamos llevando a cabo. Se está puntualizando bastante lo que este proceso en el estado de Oaxaca, en zonas específicas, que vamos a hablar un poquito más adelante de ello, aunque no es un proceso social o no es un fenómeno social de reciente descubrimiento o creación. Realmente comienza a puntualizar un poco más acerca de este proceso dentro de los años 60, cuando comienzan estas tendencias de la población en general o de la sociedad civil a tener mayor o darle mayor importancia hacia cierto tipo de procesos, por ejemplo, a cuestiones de turismo, que es uno de los elementos que explota este proceso de gentrificación, en cuanto a que este turismo llegue a ser sustentable o bien el buen aprovechamiento de cierto tipo de recursos. En Oaxaca específicamente, más adelante me gustaría puntualizar algunas ideas que tengo, pero lo vamos a ver desde la primera década del año de los 2000 hacia acá, cuando hemos desarrollado muchísimo más lo que es este fenómeno. Específicamente, o para puntualizar lo que es el concepto, la primera ocasión, me voy a permitir de leer algunos conceptos. Adelante. Traje mis notitas, sí, claro, para no divagar en ello.
Bueno, la primera ocasión que nosotros utilizamos, bueno, que se utilizó como tal el concepto fue en 1964 por la socióloga estadounidense, Ruth Glass, en lo cual ella se refería específicamente que la gentrificación son alteraciones del mercado de la vivienda en ciertas áreas de Londres como consecuencia o a causa de la llegada progresiva de la población de clase media y alta de barrios de la capital que hasta entonces habían sido obreros. ¿Qué quiere decir ella básicamente? Ella comienza a hablar acerca del proceso de la gentrificación, que lo va a entender como este movimiento de la clase media alta hacia los barrios que en este entonces o en esta década únicamente estaba poblada por, en su mayoría, obreros. Específicamente o de una manera etimológica, ¿no? La gentrificación deriva de una palabra en inglés que es gentry, la cual va a hacer referencia específicamente a la clase media y a la baja nobleza, ¿no? Y de la burguesía británica específicamente. Conforme se va utilizando esta palabra y se va modificando, ¿no? Al día de hoy lo tenemos al español propiamente como gentrificación, y en el caso de Naciones Unidas nos menciona que la gentrificación sucede cuando un proceso de renovación y reconstrucción urbana se acompaña de un flujo de personas de clase media o alta que suele desplazar a los habitantes más pobres de áreas de intervención, ¿no? Nuevamente coincide bastante con lo que es la primera denominación o el primer concepto, pero este viene de Naciones Unidas. Y algo ya más específicamente a lo que es nuestro contexto mexicano, vamos a encontrar también a un investigador, el investigador del Instituto de Geografía de la Universidad Autónoma de México, Luis Alberto Salinas Arreortúa, quien establece que la gentrificación es un proceso de reestructuración de relaciones sociales en el espacio. Hace referencia a que distintos sectores de la población con mayor capacidad económica se apropian de espacios urbanos que presentan ciertas cualidades. Por ejemplo, áreas verdes, buena ubicación, equipamiento, infraestructura y zonas culturales que son muy buscadas por el capital inmobiliario. Tenemos aquí tres conceptos, tres definiciones, y para analizarlos un poco más podemos concluir de que es un proceso en el cual existe un desplazamiento de la población originaria de ciertos barrios, que generalmente son barrios de clase media baja, por la llegada de habitantes de clase media a media alta. Básicamente en esto nos vamos a ver. Ahora, va a tener cierto tipo de características y características específicamente, pero esto va a aludir en gran medida a cuestiones sociales, culturales y también geográficas. Más adelante me gustaría retomar algunos puntos en específicamente cuáles son los temas de incidencia. Okay. Perfecto. Entonces, bueno, tenemos que surge entonces desde la sociología en el año de 1964 aproximadamente. Pero bueno, entiendo que eso básicamente está dentro de la sociología en un principio, pero con el paso del tiempo, pues el problema como tal o el objeto de estudio pues va también involucrando otras disciplinas, y actualmente creo que ya no solamente está en la sociología, lo podemos encontrar pues en las relaciones internacionales, quizás en la ciencia política, claro, en la historia también ya está involucrada, y en otras disciplinas, pues hasta en la economía, en el urbanismo, ya está presente este concepto. Y es importante analizar esto porque en realidad ya diste una serie de definiciones y creo que ya más o menos nos va quedando ahí claro, ¿no? Que es precisamente el hecho de que una población que viene de afuera llegue, poco a poco empiece a ubicarse o a establecerse en ciertos lugares, lo que origina entonces la salida de las personas que originalmente vivían en ese espacio. Ocurre mucho en barrios tradicionales o en centros históricos de ciertas ciudades, y esto ocurre no solamente en México, sino que ha ocurrido en Europa, en Europa sobre todo, en parte de Estados Unidos también. En Estados Unidos. Sí, y ha llegado en México. Pero me gustaría que habláramos un poco de las causas, es decir, de dónde viene, por qué se originan
este fenómeno, ¿no? Y seguramente es multicausal, es decir, claro, tiene varias causas, no solamente es el turismo, seguramente actualmente en esta época de las redes sociales y a raíz de la pandemia hemos escuchado hablar también de los nómadas digitales, que son otros también que han propiciado. ¿Qué significa esto de los nómadas digitales? Creo que es un término que seguramente lo hemos escuchado también en varias ocasiones, ¿no? Entonces, a raíz de la pandemia, lo que ocurre es que pues quienes viven, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces ya tienen esta facilidad de poder trabajar a distancia, claro, y vivir donde quieran, ¿no? Pero siguen ganando en dólares. Exactamente. Sí. Ahí hay un tema muy interesante, ahorita lo vamos a tocar porque esto implica, o sea, un sinfín de dimensiones, ¿no? Por lo menos para este último autor que hablábamos acerca del UNAM, este sociólogo del UNAM, puntualiza que este fenómeno se va a ver muy específicamente en dos elementos. Primero, que es en la realidad urbana, que va a ser en la reestructuración o en la modificación tal cual de cierto tipo de edificios o cierto tipo de espacios físicos, que más adelante vamos a tocar. Y que creo que además es muy tangible en el caso del centro de Oaxaca de Juárez, ¿no? Nuestra universidad está dentro de lo que es el primer cuadrante de la ciudad y justamente no hay que ir muy lejos, a 1 o 2 cuadras vamos a comenzar a ver cómo se comienza este tipo de restauración, pero al mismo tiempo también la modificación de estos edificios, y ese es un primer punto, ¿no? Y el siguiente aspecto, que es sobre la realidad social específicamente, que es ahí donde mencionaba hace un momento. Comienza desde un enfoque de sociología, pero en este momento podemos incluir también una cuestión de la arquitectura, por supuesto que de la economía, una cuestión demográfica incluso en el cómo nos está afectando, en cuestiones sociales y bueno, obviamente en elementos culturales que vamos a ver cómo genera al mismo tiempo este efecto de la gentrificación o este fenómeno de la gentrificación, otro tipo de elementos, ¿no? Ahora, las causas son muy variadas, depende en gran medida de los espacios geográficos específicamente, ¿no? La idea central es cuando estas clases media alta buscan o localizan ciertos barrios, como bien están mencionando, que tienen algunas características en específico que pueden llegar a ser desde cuestiones culturales, ¿no? Por lo pintoresco que llegan a ser, y pintoresco es como entre comillas, ¿no? Y que tiene potencial para tener también como esta parte de un asentamiento que sea más tranquilo en relación a las ciudades, porque también dentro de lo que es el proceso de gentrificación se va a ver esta tendencia de cierto tipo de grupos o cierta parte de la población en salir de la ciudad para ir a vivir o a ir a residir a espacios que son más tranquilos en relación a la ciudad, ¿no? Obviamente esto en este punto o en este momento es propiciado o también es más respaldado por una cuestión de que tenemos trabajos vía remota. En el caso específicamente de puntualizar alguna de las causas, como bien lo mencionaba, son esta parte de los nómadas digitales, que vamos a tener el boom a partir de la pandemia, cuando comienza este trabajo home office y nos permite a nosotros desarrollar nuestras actividades de manera remota. Incluso tú puedes estar haciendo tu trabajo, ¿no? Viviendo en México y tener tu trabajo o sede en Estados Unidos, ¿no? Entonces esto es uno de los elementos. También una cuestión es la inflación. Por ejemplo, a nosotros no nos resultaría muy lógico este tema de por qué de la inflación yo me tengo que ir a otro lugar, pero si lo contextualizamos en el elemento de que ellos, por así decirlo, los europeos o los estadounidenses, que en su mayoría son los que al menos tenemos aquí en nuestro estado, tienen sí también una inflación, pero aún así el poder adquisitivo sigue siendo mucho mayor en relación al nuestro. La inflación que presentamos nosotros, aunque en porcentajes podría ser similar, realmente en capacidad adquisitiva no se ve ese mismo impacto, ¿no? Por otro lado también es el surgimiento de plataformas digitales, ¿no? Por ejemplo, pueden ser estos Airbnb, que están también muy polémicos en relación a que permiten también que exista pues este tipo de alojamientos, y al mismo tiempo vemos cómo se van transformando viviendas o lo que siempre habían sido viviendas o vecindarios para ser un tipo de alojamiento tipo hotel, pero finalmente no son hoteles.
porque no son hoteles per se de manera tal vez jurídica, porque esto implicaría también cierto tipo de pago de impuestos, con lo cual no está al 100% regulado, y que también ya hay una controversia entre lo que es esta cuestión hotelera y este tipo de plataformas, Sí. ¿no? Me gustaría que sí abordara un poco más la causa, o sea, para que podamos entender y ir involucrándonos realmente ya en la parte de cuáles son los efectos de estos fenómenos. Entonces, ya nos explicaste toda esta parte de la parte de los nómadas digitales, ¿no? Que efectivamente pues viven aquí, habitan aquí y consumen los productos y servicios de aquí, pero ganan en dólares porque les pagan o en euros, según sea el caso, ¿no? Y entonces para ellos pues es bastante económico, ¿no? Entonces les resulta bastante atractivo este mecanismo laboral, porque pues yo vivo en una ciudad que es barata para mí, para el extranjero. Para el extranjero, o sea, es barato para ellos por todos los servicios, el alojamiento, los productos, etcétera. Es barato para ellos, pues. Sin embargo, lo que ocasiona esto es lo que decíamos, ¿no? El efecto, ¿no? Que se elevan los precios, se elevan las rentas, todo, ¿no? Pero bueno, antes de ello también he escuchado también otro que tiene que ver no solamente esta parte, sino también veía yo hace poco un reportaje en el caso de Estados Unidos, me parece que de Los Ángeles. Entonces ahí también es que les resultaba bastante, lo que ganaban les resultaba bastante elevado poder ya pagar la renta, o sea, ya no podían pagar una renta en esa parte porque se había elevado demasiado, entonces más los gastos, etcétera. Entonces pues era muy caro para ellos. Es como nosotros que vivimos aquí, no resulta, no nos alcanza. Sí. Y eso les pasaba a ellos. Entonces cuando surge esta idea o este mecanismo de que pueden trabajar a distancia, pues se vuelve un mecanismo de solución muy importante para ellos. Qué maravilla, ¿no? Ya me puedo ir a México, a cualquier otra parte del mundo y trabajar y a seguir ganando lo mismo, pero ya no voy a pagar la renta en dólares, no sé, $20,000 por ejemplo, sí, exactamente. por poner un ejemplo. Y ahora voy a pagar 2,000, ya exagerando, ¿no? En México, por ejemplo, ¿no? Pero que para nosotros no es proporcional. O sea, básicamente, si podemos, retomando o haciendo un análisis acerca de tanto, hay un estudio del Congreso del Estado de Oaxaca también en relación a la gentrificación. Retomando este estudio, retomando lo que nos plantea este sociólogo de la UNAM, podemos identificar algunas causas específicas que pueden ser los nómadas digitales, la inflación propiamente, las plataformas digitales y por último un tema de políticas públicas, porque también no podemos, el punto de esto, el punto de hablar de un proceso de gentrificación no es satanizar al extranjero, no es de ninguna manera, porque no estamos cayendo no somos en la xenofobia, pues. Exactamente, estaríamos cayendo en un proceso de xenofobia, por supuesto que no, pero también no podemos mencionar o no mencionar que es también una de las causantes, aunque no propiamente implica que ellos son la causa principal de todo lo que nos está pasando, ¿no? Tiene que ver muchas cuestiones. Finalmente, este tema de nómadas digitales también es un resultado de cierto tipo de políticas públicas, y esas sí nacen desde acá, específicamente desde Oaxaca, ¿no? Entonces me parecería que ahí tendríamos también que ser muy puntuales en relación a cuáles son las políticas que se han originado desde nuestro estado para la atracción de cierto tipo de actividades económicas, o en este caso el flujo del turismo específicamente, y cómo es que han sido diseñadas en el cual no se han considerado cierto tipo de efectos, ¿no? Cómo pueden llegar a ser estos. Estos son por mencionar algunas causas, ¿no? Justamente y estos que le acabo de mencionar. Ok, si te parece, pasemos ya específicamente a lo que es Oaxaca y la ciudad de Oaxaca, para poder analizar cómo, de acuerdo a tus observaciones, qué has identificado, qué has analizado con respecto a nuestro contexto propiamente de lo que es la ciudad de Oaxaca. Creo que es el ejemplo más claro en el estado sobre esta problemática. Creo que hay otros espacios en el estado, pues, quizás en la costa, quizás Mazunte es otra área.
Puerto También, Escondido y no sé, alguna otra parte, ¿no? Me parecería que está pasando también, o está comenzando este proceso en San José del Pacífico. Sí, creo que sí. Sí. O sea, el punto de esto está pasando. Una de las cuestiones en este proceso de gentrificación, como se mencionaba, era también la reestructuración de la cuestión urbana, pero también es el mejoramiento, porque vamos a mencionar que la gentrificación tiene dos procesos, tanto el positivo como el negativo, ¿no? El negativo, desgraciadamente, recae en la población originaria. Y bueno, en aspectos positivos, porque tampoco se puede negar, es de que existe un mejoramiento en la infraestructura urbana. Desgraciadamente, no siempre este mejoramiento va a ser para satisfacer las necesidades de la población original, ¿no? Entonces, en el caso de Oaxaca, donde podemos llevar a cabo o donde podemos ver más marcado este proceso, claramente es en la capital, ¿no? En el centro histórico, en zonas como Mazunte, como toda la parte de la costa, y también lo podemos ver o comenzamos a ver este proceso en espacios como San José del Pacífico. Sí, ¿no? San José del Pacífico ya se ha vuelto un lugar muy turístico y es hermoso, ¿no? Y es muy bonito, y todo el ambiente y todo esto lo han empezado a vender esa parte. Exactamente. En general, San José del Pacífico siempre había sido muy turístico por esta cuestión de, pues, toda esta parte del misticismo, de los hongos, de las cabañas, el paisaje, etcétera, ¿no? Últimamente hemos visto un poco más cómo se presenta este fenómeno, ¿no? Podemos ya encontrar ahorita el hospedaje muy, muy caro, incluso también la alimentación, porque el traslado también. Y el traslado, o sea, uno de los puntos para hablar de justamente este tema de la gentrificación es el hecho de cómo, no es que no haya existido, porque propiamente en Oaxaca siempre ha existido la parte del turismo, pero en el caso de este proceso dentro de lo que es la gentrificación es el alza, además es un alza exponencial de justamente una cuestión de vivienda o de una renta y de la alimentación, que es lo que está sucediendo ahora. No, en el caso de Oaxaca me gustaría mencionar algunos datos. Me basé también en el Centro de Estudios Sociales, en un estudio que hace justamente el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública del Congreso del Estado de Oaxaca. Aquí también es un tema bien interesante de que el Congreso o que esta parte de órganos públicos lo saben, ¿no? No es que no lo sepan. Están conscientes de eso. Son conscientes de. Pero no lo quieren abordar, digamos, desde ese punto de vista. Hablando de esto, ¿no? Tuve la oportunidad hace unos meses de participar en una mesa de justamente en la construcción del Plan Estatal de Desarrollo y puntualizaba este tema, ¿no? Justamente de cómo se tendría que hacer la regulación de un turismo para tener un mayor turismo sustentable y no tener cierto tipo de fenómenos que impacten de manera negativa ya en un aspecto social. A veces no hace tanto eco, ¿no? Porque una cuestión económica siempre es predominante y siempre se va a buscar este crecimiento económico, no considerando el elemento desarrollo económico. Pero bueno, se puntualiza que sí es conocido, que sí se tienen estudios. Y bueno, básicamente, ¿qué nos dice? Que se ha dado dentro de todo este contexto por parte de estos gobiernos la atracción del turismo, obviamente con fines económicos. En este sentido, no se han considerado algunas consecuencias sociales o consecuencias culturales que se llegue a tener derivado de ello. Tampoco algunas pautas para fomentar este tema del turismo sustentable. Tampoco existe, por ejemplo, en el caso de Oaxaca y a nivel nacional en general, no existe una regulación del hospedaje por una cuestión de plataformas, y lo vemos bastante aquí. Hay otra cuestión muy interesante que platicábamos incluso el día de ayer, es el tema de que faltan regulaciones. O sea, en el marco jurídico hay algunos elementos en los que todavía son muy ambiguos o que hay lagunas dentro de ese texto. Y por ejemplo es el tema de las terrazas que platicábamos ayer. Ahorita es muy común para nosotros ver muchas terracitas en todo lo que es el centro histórico, pero no existe una reglamentación de terrazas, ¿no? Lo cual incide también en una estructura urbana propiamente, además de que pues tendríamos que revisar ahí si tienen si son seguras también por una cuestión de que nuestros edificios pues finalmente son coloniales y que tienen muchísimos años, y si se están haciendo bajo una normativa correcta. En el caso de Oaxaca específicamente vamos a entender o vamos a encontrar tres zonas en las cuales vamos a ver este proceso de gentrificación, que va a ser el centro de Oaxaca, Jalatlaco y Xochimilco, ¿no? Es donde vemos principalmente ellos. Y antes de que pasemos en esa
parte. Yo creo que hay muchos elementos que nos Sí. va a llevar tiempo para ir analizando cada uno de estos, porque en realidad son ejemplos muy claros, ¿no? Pero vamos un poco de los antecedentes, porque este programa también trata, o este podcast trata un poco también de los antecedentes, es decir, la retrospectiva y la perspectiva, ¿no? ¿Cómo que es que viene surgiendo todo esto? Y creo que es a raíz de que a Oaxaca, a la ciudad de Oaxaca, se le reconoce en 1987 al centro histórico, junto con Monte Albán, como patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Sí. Entonces ahí empieza, yo creo que todo este proceso, el hecho de que la ciudad de Oaxaca, por ser reconocida con ese título, pues empiezan a impulsar también el desarrollo del turismo, ¿no? Y lo que decías hace un momento, o sea, no estamos en contra del turismo, no estamos, No, porque para finalmente nada. esos Acarrea son beneficios divisas, económicos al sí, final del día, exactamente, son sí. beneficios. Y finalmente eso se ve a través de los impuestos que pagan o deberían de pagar los establecimientos comerciales. Se supone que generan empleos bien pagados, se supone que debería de ser. En la práctica, pues No, que sabemos es eso una no. de las cuestiones del... Sí. Siempre es como esta parte, ¿no? Hace justamente la universidad planteó hace un año, me parece, dentro de lo que fue las jornadas académicas, que ya... La Semana Cultural, que propiamente ya viene, hablaba la directora del Instituto Mexicano de la Competitividad, mencionaba este proceso y decía, bueno, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo se regula? ¿Cómo mejoramos? Porque el punto es, en toda sociedad debemos puntualizar cuáles son estos temas de los que estamos siendo aquejados, pero también el buscar soluciones, ¿no? No solamente de está mal. Entonces, en este caso menciona usted un punto bien importante, que es este tema de, pues sí, hay más negocios, hay más hospedaje, o hay más establecimientos para hospedaje, hay más negocios de alimentos, y al final del día te está generando también un empleo. Y sabemos que en el caso de nuestra ciudad no es una ciudad ni es un estado industrializado, que me parecería también es un elemento por los cuales se ve muy propicio este fenómeno. Pero ahí el tema también y ahí sí tiene que ver ya completamente lo que son los órganos estatales, los órganos en general, esta regulación que se tiene, porque si bien sí hay empleo por parte de estos establecimientos, tampoco podemos decir que no existen carencias o vulneración a los derechos laborales. Entonces estamos viendo jornadas muy extensas con prestaciones muy mínimas o incluso sin prestaciones, y entonces ya no es proporcional ahí este crecimiento económico a el beneficio que se lleguen a tener, porque finalmente le estás apostando al crecimiento económico, pero no al desarrollo económico, ¿no? Pero bueno, ahorita me parecería que vamos a llegar a ese punto. Nada más, retomando lo que usted menciona, ¿no? Justamente desde el nombramiento de la ciudad de Oaxaca de Juárez, por ahí leía un dato de cómo ha evolucionado justamente esto, ¿no? Y dice que al día de hoy, de acuerdo al 2022, existen 22.659 inmigrantes extranjeros en Oaxaca. Ya hablando de personas que no necesariamente del turismo, sino de las personas que están viviendo aquí, ¿no? Porque el turismo pues es un elemento sí, que al se va moviendo, exactamente, ¿no? Es movible, que también es un sí. elemento, pero aquí son dos cuestiones, ¿no? El turista propiamente y también el residente permanente o el residente temporal, que es también un elemento, ¿no? Pero justamente hablaba de que esto representaba un incremento del 403% en relación al 2020 en relación al 2010. Yo tengo una teoría, no sé si me voy a permitir hablarla, ¿no? Adelante, Me voy a adelante. permitir hablarla. Yo tengo una teoría de cómo comienza este proceso más fuerte. Y si bien es cierto de que nosotros ya habíamos sido nombrados como patrimonio de la humanidad, que por ahí tendríamos que ver la vigencia todavía. Se va renovando, se entra en evaluación. Tendríamos que ver si en este momento está, sobre todo por las modificaciones que han tenido. O debería estar. Debería, pero por ahí hay un tema, ¿no? Me parecería a mí, ¿no? Desde mi percepción, que esto también comienza desde, o es un poco puntual, partiendo del 2006. Okay. ¿No? O sea, a nivel nacional, toda la parte del sur de México es caldo de cultivo para estudios sociales. Específicamente Oaxaca
conlleva uno bien importante, que es justamente el 2006. Sí, por la problemática exactamente, que tuvimos en exactamente, ese año. ¿no? Exactamente. Ahora, no es que Oaxaca no fuera conocido, es que a mi percepción, Oaxaca comienza un proceso de internacionalización más acelerado durante el 2006, no por las mejores pautas, que es este problema que existe en el 2006, este problema magisterial. Pero me parecería que los ojos nacionales voltean a ver a Oaxaca y es de, Oaxaca. O sea, Oaxaca siempre había sido conocido por una cuestión de Guelaguetza y por una cuestión cultural. Pero si nosotros vemos números, el turismo y el residente extranjero, no hay comparación, no hay punto de comparación. Y entonces a partir de este año, a raíz de este fenómeno, Oaxaca comienza a ser como un poco más popular en propiamente lo que es en general el ojo público, Sí. por malas o buenas causas. Pero también es bien importante que lo internacionalicemos, es decir, la figura de Oaxaca al final del día sale también del estado. No es que no existiera, o sea, en Oaxaca en algún momento incluso vino la reina Isabel, ¿no? Sí. A las ruinas de Monte Albán, etc. Pero es más puntual, o sea, lo hacemos más en boga. Inicialmente por este conflicto. Vemos que vienen muchos reporteros nacionales y vienen muchos reporteros internacionales a cubrir esta cuestión social, ¿no? Y todos estos elementos o movimientos sociales en Oaxaca. Me parecería que a raíz de ello también comienza como esta limpieza de imagen del Estado por parte del mismo gobierno en sus políticas públicas. Claro. Y a partir de ello, desde Ulises Ruiz teníamos este tema de Humanitas, ¿no? Estos programas de Humanitas que se hacían entre mayo y junio, donde traíamos a países invitados, otros estados invitados, justamente para hablar acerca de los procesos de cultura, hermandad, etcétera, etcétera. Después pasa a denominarse Mayo y sigue. Pero desde ahí comenzamos a ver como me parecería esta limpieza de imagen y la apuesta mucho a una cuestión cultural. Y de la mano de esto se comienza a exponenciar la figura de Oaxaca, pero en un aspecto positivo y además de una cosa cultura. Sí, un relanzamiento, ¿no? Exactamente. Pero todo enfocado sobre todo al turismo. Exactamente. Todo va enfocado sobre todo al turismo. Bueno, sí es una teoría interesante, ojalá escribas algo y nos puedas compartir con... Ya les estaré compartiendo sí, un poco porque, más de ello. Bueno, porque sí resulta una buena hipótesis, creo, ¿no? Para poder entender este fenómeno que estamos viviendo, porque se ha impulsado bastante últimamente, ¿no? Se dio un boom y Oaxaca, si tú entras a YouTube, ves los videos, o sea, ¿cuáles son los lugares favoritos para visitar en México? Oaxaca. O sea, hay otros lugares, ¿no? La Ciudad de México creo que es el número 1 y así. Sí. Pero Oaxaca siempre está en el top. Oaxaca también, ¿no? Este proceso que a veces lo menciono también mucho, no es que no existiera como tal Oaxaca, no es que la cultura de Oaxaca no fuera rica propiamente por sí, pero también existe como esta, no me gusta decir reivindicación, pero sí el nuevamente valorizar lo que propiamente ya tenía Oaxaca en su pueblo originario, en sus costumbres, en sus tradiciones, y pasamos de un proceso en el que le hacíamos el fuchi, el feo, a estas comidas autóctonas, a nuestras tradiciones, porque las veíamos a veces un poco arcaicas, atrasadas en relación a la modernidad, a una reestructuración en la que ahorita es pero ahora en boga. Sí, pero ahora pasamos lo relegaron o lo relegaban, y ahora pasamos a un proceso de mercantilización de la cultura. Yo creo que es un punto que tenemos que analizar, porque eso es lo que empieza a atraer al turismo y a la gentrificación. Yo justamente hace mucho tiempo hablaba acerca de esta parte de la de cómo se debe este proceso, ¿no? O sea, en temas sociales o desde una perspectiva sociológica, sabemos que generalmente existen, esto es en sociología, no estoy diciendo sabemos que existen grupos que son grupos élites en una sociedad, lo sabemos, ¿no? Que son estos grupos que detentan o validan cierto tipo de cosas. Me parece que en Oaxaca específicamente sucede que inicialmente era como esta cultura que ahorita es tan apreciada, que propiamente de por sí tenía su valor, rezagada, ¿no? Orillada, marginada. Existe entonces esta inclusión, ¿no? Donde viene también este proceso de inclusión, esta palabrita de inclusión hace unos años, de que estaba muy en boga, igual de hay que ser incluyentes, hay que hacer esto.
Y entonces comienza este proceso de inclusión, pero al mismo tiempo de apropiación, porque justamente vemos que hay algunos grupos que retoman este tema de apropiación cultural, porque allá nos metemos otro proceso que es la apropiación cultural. Y nuevamente la marginación, pero ahora de la población. ¿Sí me estoy explicando? Es como, existió siempre ahí esta parte cultural, siempre tuvo el valor, solamente que no se le había visibilizado. Cuando se visibiliza bajo este argumento de la inclusión nuevamente, que viene en México igual de un tiempo para acá, se retoma, se toma, se comienza a comercializar, pero al final del día el artesano, la artesana, la cocinera, el cocinero, quienes son propietarios de esa cuestión cultural, de todos estos elementos, al día de hoy siguen careciendo de una capacidad económica. Entonces ahí es otro fenómeno que va también de la mano con la gentrificación, ¿no? Claro. Entonces me parece porque que son se crea una serie de restaurantes y de productos de comida gourmet y todo, o sea, comida oaxaqueña, pero que pero a mí se me gourmet, hace pero enfocado, sí. esa parte de gourmet o esas cocinas, yo no estoy, o sea, no estoy y hace el año pasado, ¿no? Estuvo muy mentado, ¿no? Unas memelitas de 200 pesos, 250 pesos una memelita, ¿no? O sea, claro, o esta ¿cómo llaman ahora? Esta cocina es cocina de interpretación, ¿no? Cocina de interpretación, en la que vamos, compramos algún alimento originario de acá, que para mí se me hace igual como esta parte de propiamente modificar la estructura y le ponen proceso. Un nombre así muy elaborado y ya dicen exactamente, ¿no? Esta cocina de interpretación, que pues bueno, también estaríamos ahí modificando un poco lo que es en sí la tradición o en sí la cocina. Sí, o sea, digo, la cultura finalmente tampoco es estática, ¿no? Es dinámica, tiende a transformarse, pero digamos, hay muchas otras cosas que pues se ha ido transformando y se ha ido mercantilizando en pro del turismo, y creo, no sé cuál sea tu opinión, pero desde mi punto de vista, pues la Guelaguetza es uno de los productos más elaborados, enfocados precisamente como un producto comercial dirigido al turismo. Y así como tenemos eso, pues platicábamos el otro día, ¿no? Si tú nunca has venido a Oaxaca y llegas ahí en el andador y ves ahí que va una calenda, ay, qué bonito, no sé qué, no sé cuándo, una boda y todo, pero no sabes que quienes van ahí pues están vendiendo un servicio, quienes están bailando, quienes están tocando, que hay todo un paquete, ¿verdad? Claro. Para sí, llevar. Claro, de hecho. Les dice o promueven afuera, ¿no? Cásate en Oaxaca, cásate en Santo Domingo, ¿no? Y llevan todo, vive el ambiente, vive lo oaxaqueño, ¿no? Sí, es un poco complejo, ¿no? De hecho, es un poco complejo en la doctrina establecer en qué momento comienza a comercializar propiamente con lo que es la cultura, porque al final del día todos tenemos como pues derecho de conocer un poco más. Me llamaba un poco la atención, de hecho, lo que sucedió el año pasado y lo que ya había sucedido hace 2 años, justamente con lo que es el Día de Muertos, que ya viene. Estas agencias de viajes, en algunas ocasiones arman estos paquetes para ir a ver cómo las personas velan a sus muertos en los panteones. En los panteones. Pero además entonces tú ya quedas, o sea, si uno ya tiene a una persona en un panteón o algo así, tú finalmente ya quedas como un museo humano, ¿sí me estoy explicando? Sí, en el cual ni siquiera se te preguntó si querías de turismos hacerlo. Que van a los panteones. Sí, o sea, mientras la gente ahí vive convive con sus muertos. Con una cuestión de tradiciones. Sí, una cuestión tradicional, cultural, pero hay un gran flujo de turistas que van y ya pues pisan ahí porque ya no pueden pasar. Entonces, el hecho justamente de no comprender lo que implica la cuestión cultural. Y es que, por ejemplo, en ese proceso tanto es el turista como es incluso el mismo nacional, el mismo local, ¿no? Entonces, eso o justamente lo que sucedió el año pasado de ciertas poblaciones de aquí de Etla, donde fueron las muerteadas, donde son originarias las muerteadas, de la misma manera, no recuerdo si era el municipio o alguna empresa la que quería como comercializar esa parte de las muerteadas, a lo cual deciden algunas poblaciones de aquí cerrar sus espacios, ¿no? Cerrar, y al externo les iban a cobrar si querían entrar ¿no? Y mencionaban en su comunicado que su cultura no se vende, ¿no? Esta parte de nuestra cultura no se vende, es nuestra tradición, y no estamos como de acuerdo, además que un tercero esté como obteniendo ganancias económicas con base o derivado de nosotros, y ni siquiera seamos consultados.
Entonces son muchos elementos. La cultura es bien, como lo mencionaba, es bien compleja porque primero la cultura no es estática, la cultura se va modificando. Pero también comienza también el otro tema que es la apropiación cultural, que propiamente podemos llevarnos ahí a otro podcast. Sí, es muy completo porque no solamente es desde afuera, sino es internamente también en Oaxaca. Quienes promueven las culturas que a veces no son las poblaciones originarias, aunque el discurso sea, ¿no? Que es la población originaria, son los pueblos indígenas, etcétera. Es correcto. Pero en realidad quienes impulsan pues son las instituciones, es una élite comercial que se beneficia de todo esto, ¿no? Claro, porque, sí. O sea, volvemos al punto, ¿no? Al final del día no se trata como de satanizar todo esto. No, sino estamos aquí en un espacio de análisis, ¿no? Sí, o sea, también esa es la realidad, sí. Pero también ver cómo podemos utilizar ya estos procesos económicos que tenemos, pero en beneficio de la mayoría de la población originaria. Que la gente, en realidad, la población se vea beneficiada de todo este boom, ¿no? Exactamente. Bueno, el tiempo se nos va avanzando muy rápido porque está muy interesante este tema, como tú dices, hasta sale para otro podcast. Hablemos entonces de otros espacios gentrificados dentro de la ciudad que son los barrios. En el caso de Jalatlaco, por ejemplo, Jalatlaco yo he leído que era un barrio muy pobre, incluso fue fundado por nahuas originalmente. Entonces que era un barrio pobre que se dedicaba a la piel, sobre todo. Si nosotros hablamos con gente de edad, dicen, no, pues en los años 70, dice, es un barrio pobre donde se dedicaba a la piel y todo, y ahí curtían las pieles. Entonces pues el olor, el aroma de las calles pues no era nada agradable, y todo el agua que utilizaban ahí en el curtido de las pieles pues se iba hacia el río Jalatlaco, que pasaba, que ahora ya que es lo que actualmente es la Calzada de la República, que ya lo entubaron. Pero Jalatlaco pues se ha convertido últimamente en un super barrio, digamos, muy atractivo desde el punto de vista turístico, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, la revista Time Out, en una encuesta a 20,000 turistas de todo el mundo, clasificó los 50 lugares más geniales del mundo para visitar. Y en México quedó la Ciudad de México y Jalatlaco. Entonces vamos hoy en Jalatlaco y pues está bastante transformado urbanamente. Urbanamente hablando, o sea, y que aunado a ello también por gobierno de México es nombrado como uno de los barrios mágicos. Uno de los barrios mágicos, ¿no? Eso es más reciente. Exactamente, sí, de hecho. Eso ha ocasionado un gran flujo hacia. Sí, de hecho, justamente este mismo informe que hace el Congreso, haciendo estudio específicamente en la población de Jalatlaco, menciona que de población originaria en ese barrio ya no quedan ni 1,000 personas, o sea, no llegan a 1,000 personas. Y pues hace nada más falta irse a dar una vuelta para definitivamente darse cuenta que existe un cambio que está ahí, ¿no? Muy, muy importante. Y en eso coincido con usted. Por ejemplo, yo la secundaria, que la estudié ya hace algunos años, ¿no? Hace ya más o menos unos 20 años estudié, un poquito menos, ¿no? Que estudié por ahí la secundaria. Mi secundaria estaba por ahí. Esos eran como mis rumbos, mis caminos. Sí. Y definitivamente no hay un punto de comparación entre lo que tenemos ahorita. Entonces has visto cómo se ha ido transformando. Sí, además que hay muchos procesos, ¿no? Nuevamente el tema de cómo vemos que comienzan las casas, las tienditas, ¿no? A modificarse, a desplazarse para darle pues ahora arribo a estos hoteles, a los Airbnb, los cafés, todos ellos, y al mismo tiempo pues también el tema muy importante del encarecimiento, no solamente de la zona, sino el producto y el servicio, que él ya no lo hace accesible ni para el local propiamente de Jalatlaco o el oriundo de Jalatlaco, ni en general para la población de Oaxaca. Ayer justamente estábamos revisando el tema de los salarios y estábamos que de acuerdo con el INEGI, para el 2022 en Oaxaca el ingreso promedio es de 6,071 pesos. No, es la segunda entidad con el peor salario en México, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos esta comparativa entre los costos de servicios y los costos de productos, definitivamente un salario como este, que en su mayoría tienen el Estado, ¿no? Hablando también de que alrededor del 60% de los pobladores de Oaxaca viven en pobreza, pues definitivamente no tenemos acceso a ellos, ¿no? Y es como nuevamente, ¿qué podemos hacer para mejorar justamente mejorar estos elementos, ¿no? Y que también la población originaria, que la población oaxaqueña tenga acceso a su Jalatlaco, que tenga acceso a su centro histórico, y que pues únicamente esto no sea nada más con un producto o servicio que esté al alcance, pues, o para
un extranjero o bien para un nacional con muchísimo mayor poder adquisitivo. Claro, sí. ¿No? Sí, y Jalatlaco, te digo, sí es un ejemplo pues sumamente icónico en cuanto a análisis de la gentrificación, porque he leído que incluso cuando llegó a tener problemas de agua, pues la gente que vivía originalmente pues empezó a abandonar ese lugar, y es otro punto, ¿no? O es otro aspecto de la gentrificación. Hay ciudades semi-abandonadas, sí, o viejas o algo así, que ya después le encuentran atractivo las inmobiliarias, la transforman completamente y empiezan a tener mayor valor. Mayor valor, y ha ocurrido en otras partes, y creo que en el caso de Oaxaca, ese es el Jalatlaco, podría ser un ejemplo de estos, ¿no? O sea, sí, la gente empezó a abandonar porque pues ya no había agua, etcétera. Y entonces de un lugar barato se convierte en un lugar muy caro en estos exactamente, momentos. Que también sería como uno de estos elementos, ¿no? Para hablar acerca de las consecuencias, dentro de estas consecuencias positivas que tendríamos que encontrar en este proceso, pues es justamente el mejoramiento de la estructura como tal, porque tampoco podemos negar ello, ¿no? O sea, tampoco podemos negar que derivado de que pues existen mayores asentamientos, o bueno, que existe mayor turismo, mayores residentes y también más productos o servicios, pues eso implica que tengan mejores condiciones en cuanto a la infraestructura. Esto quiere decir calles, agua, etcétera, y pues de alguna manera sí vamos a ver como ese proceso ahí. Claro. Es como de las partes positivas que podemos ver, el mejoramiento en la estructura, aunque pues, este mejoramiento en la estructura también puede derivar en transgredir propiamente la estructura original o la estructura arquitectónica original, que también es un hecho, ¿no? Claro. Y bueno, pues vamos rápidamente con Xochimilco. No sé si tienes algún comentario con respecto al barrio Xochimilco. Barrio Xochimilco, también quienes no son de Oaxaca y nos estén escuchando, nos vayan a ver o nos estén viendo, es otro de los barrios originarios de la ciudad de Oaxaca, que se fundó, tiene el nombre de Xochimilco porque, según esto, quienes fundaron originalmente ese barrio venían de Xochimilco en el Valle de México, que llegaron originalmente con los conquistadores, y desde antes también ya habían llegado. Entonces por eso tiene este nombre, y es uno de los barrios más antiguos y tradicionales. No sé si tengas algún comentario. Pues justamente lo que vemos ahorita, ¿no? El proceso es bastante similar a lo que sucede en Jalatlaco. Mencionaba por ahí un artículo de la misma manera, que una vez que se comienza en este barrio específicamente a notar, ¿no?, que ya comienza a ser potencial para vivienda del extranjero, básicamente, igual, de la misma manera, los locales comienzan a modificar sus viviendas para convertirlas en Airbnb, o bien también en algunos establecimientos en los cuales pues pueden adquirir producto oaxaqueño, y pues los costos igual nos vamos como muy muy por arriba de lo que en realidad un oaxaqueño probablemente, o un oaxaqueño promedio, pueda acceder a, ¿no? Entonces, en general, me parecería que el proceso tanto de Xochimilco como el de Jalatlaco son bastante similares, porque tanto Xochimilco como Jalatlaco finalmente sí funcionaban como espacios habitacionales. O sea, no es el centro histórico propiamente, a menos de que fuera como la parte periferia, realmente bellas casas y habitantes oriundos de esos espacios. Xochimilco y Jalatlaco se puede visualizar un poco más. En el centro de Oaxaca siempre había sido en cierta medida turística, ¿no? Indistintamente del flujo, siempre había sido turístico. Xochimilco y Jalatlaco no necesariamente, pero al final del día la capacidad del centro histórico, esto también deviene mucho de la capacidad del centro histórico, ¿no? Xochimilco, del proceso, por ejemplo, que comienza Xochimilco y el que comienza Jalatlaco, tampoco es muy viejo, es de unos 5 años para acá es cuando comienza de manera acelerada esta modificación o esta transformación, pero esto también deriva a esa expansión en cuanto a la demanda tanto de alojamientos y productos y servicios, que ya no también tiene soporte propiamente el centro. Entonces comienza un poco a expandirse, y también vemos algunas otras zonas, ¿no? Lo podemos ver en Etla, lo podemos ver en Guayapa, que llegan a ser pues atractivos también para este tipo de residentes, porque pues son tranquilos, estas zonas no son tranquilos, les ofrecen cierto tipo de beneficios, y pues comenzamos como
estos procesos nuevamente. Pues sí, pues vamos a ver en adelante, a ver hasta hacia dónde deriva, ¿no? Porque pues tenemos una serie de problemáticas que van surgiendo a partir de eso, y uno de los grandes problemas es el problema del agua. Claro. Sí, y entonces a mayor flujo de gente que requiere mayores servicios y más servicios de calidad, pues requieren mayor cantidad de agua, de la basura. Sí, de la basura, pero el problema de agua es un problema muy concreto, ya no es un problema de futuro, sino es un problema real desde la ciudad de Oaxaca. Pues estamos hablando del centro histórico, o sea, la mayor parte creo compra pipas de agua, porque no hay el servicio normal, pues no abastece realmente con regularidad, no logra. Que no abastece, y que es paradójico porque en teoría, hace 10 años más o menos, Banco Mundial hizo un préstamo muy importante o bastante fuerte al gobierno del estado para justamente mejorar la infraestructura hídrica de todo el estado, ¿eh? Entonces, teóricamente al día de hoy en Oaxaca todos deberíamos tener agua potable, limpia y bastante fluida, porque apenas vamos a comenzar nosotros oaxaqueños a pagar esa deuda que se tiene. Bien, pues vayamos concluyendo, ¿qué te parece? No sé si tienes algo más que agregar antes de podamos concluir algo. Sí, para puntualizar, ¿no? Para ir concluyendo en esto, el tema de la gentrificación, pues es un proceso al que, nos guste o no, nos está alcanzando en diferentes niveles, a todos nos afecta, definitivamente a todos nos afecta en diferentes niveles. Pero me parecería que tenemos un área de oportunidad bastante importante para trabajar en cómo podemos mejorar justamente, o cómo podemos, no al 100% tal vez regular, pero sí cómo podemos implementar políticas públicas, ¿no? Cómo ver la verdadera democratización en la formación de políticas públicas para mejorar este tipo de situaciones que llegue a tener, y tal vez no nos convirtamos en algunos otros lugares en los cuales definitivamente existe muy marcada esta división, y que además pues el local definitivamente a veces ya no puede pasar a estos espacios donde originalmente pues fue propietario, ¿no? Claro. Bien, pues entonces pues, no sé si quieres plantear alguna conclusión ya más concreta o específica sobre esta problemática, pero uno de los puntos que has abordado es precisamente, pues no sé si necesitemos la regulación. Yo creo que sí, o sea, el tema no lo están abordando en ningún momento ahorita, al menos en los discursos políticos no está. Ha habido ahí algunos casos, así ha habido algunas voces de la política, pero se ha apagado porque son otros. Se ha apagado, ¿no? De hecho, sí, aquí es una cuestión, ¿no? De analizar mucho lo que es el discurso y analizar mucho lo que es la realidad. Sí hay específicamente una senadora de Oaxaca que planteó justamente el tema de la regulación de la apropiación cultural, porque como tal no existe, ¿no? Pero queda completamente en discurso. Y aparte es sobre algo muy específico, sí, ¿no? Que es la parte cultural. Exactamente, sí, ¿no? Sobre una cuestión pero que conlleva un proceso también dentro de lo que es la gentrificación. Pero también aprender, ¿no? A distinguir nuevamente en el tema de lo que es el discurso y lo que es la acción. Y ahí yo creo que nosotros como oaxaqueños debemos estar bastante pendientes de lo que se está haciendo, porque al final del día nos afecta. Y volvemos al punto de, para mí una solución, o uno de los posibles soluciones, porque es un fenómeno muy complejo, justamente es, en principio, una gesta de políticas públicas con mayor participación desde el área académica, desde los investigadores, desde propiamente los sectores productores, tanto el empresarial, pero también el artesano, sociedad, sí, ¿no? O sea, también el artesano, y también de la sociedad oaxaqueña como tal, sí, para gestar buenas políticas públicas y que beneficie en su mayoría a su población y no nada más a unos cuantos. Ese es en una primera instancia. Y eso lo tiene que hacer la sociedad en general, ¿no? Porque ya no está Francisco Toledo, que era quien encabezaba todo este tipo de movimientos. Exactamente, ¿no? Exactamente. La sociedad en general, pero también a los diferentes órdenes de gobierno, que no nada más estén como para la foto y todos bien bonitos todo el tiempo, sino que realmente vean cuál es la situación, porque esto va a tener, ahorita tenemos consecuencias inmediatas, pero las consecuencias más fuertes pues van a ser en algunos años, ¿no? Claro. Entonces, ese punto. Y en una segunda instancia, que se aplique la normativa que ya existe, o sea, que se aplique una normativa laboral, que se apliquen normativas en el desarrollo urbano, ¿no? Que realmente exista la aplicación constante de la normativa. Yo creo que, para empezar, ya existe cuestiones que te reglamentan. Simplemente es la vigilancia y la aplicación real. Ok, ¿no? Pues te agradezco mucho. Creo que sí, como tú decías, pues hasta necesitamos otro episodio para hablar de otros aspectos
muy específicos sobre este fenómeno de la gentrificación, que vuelvo a recalcar, no es un problema propio de Oaxaca, es de la Ciudad de México y de otras partes Claro. de México y del mundo. Mismo Estados Unidos han tenido Exactamente. gran problema también. No es un problema realmente que sea propio, pero más bien es un fenómeno que viene de afuera, y como todo, pues ya nos llegó desde hace muchos años. Entonces, pues agradecemos a todos nuestros radioescuchas de Radio Vasconcelos, de Vasconcelos Radio, quienes nos están viendo por Facebook Live, y pues les agradecemos, y ojalá puedan seguir sintonizando, seguir viéndonos en los próximos episodios. El siguiente, que va a ser el día 21, hablaremos sobre los sistemas normativos internos, una comparación entre México y Chiapas. Entonces estoy seguro que habrá más de un interesado o interesada que nos va a escuchar y estará acompañándonos en esa ocasión. No sé si no hubo algún comentario, ya ni pudimos revisar algún comentario. Bueno, parece que no, dice aquí Miguel. Y bueno, la Universidad de Vasconcelos otorga el presente reconocimiento a la licenciada Andrea Concepción Zurita Cruz por su participación en el podcast Oaxaca Retrospectiva y Perspectivas, con el tema Oaxaca y la gentrificación, transmitido a través de Vasconcelos Radio, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 14 de octubre de 2023. Firma la rectora, la maestra Kelmic Hernández Arrortúa, y su servidor Javier Bautista Espinosa como coordinador de posgrados. Gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias Andy por venir. Muchas gracias y felicidades por el proyecto, y enhorabuena, y le deseo el mejor de los éxitos en este proyecto y en general a la universidad, que también es mi alma mater. Sí, así es, sabemos que es tu alma mater, exactamente, y además en todos aquí los laboras, proyectos. ¿sí? Exactamente. Y pues gracias por aceptar, y ojalá podamos seguir colaborando en lo sucesivo. Claro que sí, ¿Sí? maestro. Pues muchísimas gracias Miguel. Y muchas gracias a quienes nos escucharon. Así es.